Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 9 de la mañana con 30 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Enrique Gómez Batista. Él es periodista y coordinador de Economía Internacional de la oficina de Brasilia de O Globo. Lula da Silva asume su tercer mandato presidencial. Enrique, muy buenos días, bienvenido a la mesa de Así Amaneció. ¿Cuál es la diferencia de este tercer mandato? Es decir, ¿cómo asume esta vez el Brasil Lula da Silva? Hola, buenos días, es un placer muy grande hablar con vosotros. Bueno, hay una diferencia muy grande que es el momento, yo creo, político y económico. Lula, cuando asumió el gobierno en 2002, venía de un proceso que era el primer presidente de izquierda de la historia de Brasil, tendría mucha expectativa, mucha esperanza sobre lo que haría, y ahora no. Lula, ya el PT ya tiene un gran histórico de presidencias en Brasil, y Lula asume sustituyendo a Jair Bolsonaro, que ha sido un presidente que a muchos le apuntan como de extrema derecha, que incluso habló en todos sus 4 años de gobierno muchas veces contra la democracia, el sistema democrático, el sistema electoral. Entonces, Lula tiene el reto de unificar y reducir un poco la polarización en Brasil. Lula asumió domingo con el nuevo eslogan del gobierno, que es unión y reconstrucción. O sea, este es el espíritu del nuevo gobierno de Lula. ¿Y él va a poder reconstruir y unir cuando tiene un Congreso que no está a favor de él o no es un Congreso muy amigable a favor de él? Sí, esto es tal vez, si hay alguien, los expertos políticos dicen eso en Brasil, si hay alguien que puede tener esta posibilidad de conseguir unir Brasil, es Lula. ¿Por qué? Porque una de las características principales de Lula es el diálogo, la construcción. En su primer gobierno consiguió, por ejemplo, traer nombres muy diferentes de él, muy distintos para el gobierno. Ahora está pasando casi lo mismo. El gobierno de Lula empezó con 9 partidos indicados en los ministerios de Lula. Lula ya tiene una base que llega a un 51% de los diputados, a un 50% de los senadores. Él está intentando ampliar eso para tener más espacio para aprobar, por ejemplo, mudanzas en la Constitución o cosas así, o reformas como la reforma de los impuestos, pero la capacidad de Lula de dialogar y de traer personas diferentes para el gobierno es muy, muy grande. Al revés, al otro punto, Bolsonaro, en esos 2 meses que se quedó como presidente, pero en el final de gobierno, perdió un poco de su capital político, a pesar de haber tenido 58 millones de votos, solamente 2 millones menos que Lula. Perdió un poco su capital político porque se quedó muy callado, no sabía cómo tentar ser un presidente activo y al mismo tiempo no crear problemas en su base, que estaba tentando y pidiendo públicamente un golpe de Estado. Eso no pasó. Entonces, los últimos 2 días, cuando salió de Brasil y se fue a Orlando, a Estados Unidos, para no estar en la transmisión del gobierno, costó caro a Bolsonaro. O sea, tal vez este momento sea bueno para Lula para tentar crecer junto al centro, y Bolsonaro está en malo momento y tal vez reduciéndose mucho a su base muy radical, pero no a toda derecha en Brasil. Enrique, ¿cómo es la conformación del gabinete ministerial de Lula? ¿Quiénes son? ¿Es gente cercana a su partido, gente que ya ha tenido una trayectoria política o personalidades destacadas en su ámbito? ¿Quiénes conforman el gabinete de Lula? Pues hay un poco de todo. Lula tiene 37 ministros, es un grupo muy grande, y de estos, más o menos 16 son de PT, del partido de Lula, son personas muy cercanas a él. Hay gente muy experiente como Fernando Haddad, el ministro de la Hacienda, de la Economía, o Camilo Santana, que es gobernador de Ceará y ha hecho una revolución en la educación de su estado, que era uno de los estados más pobres de Brasil. Hay gente muy expertos de temas como medio ambiente, a la exministra Marina Silva, una referencia mundial, asumió hoy oficialmente el Ministerio de Medio Ambiente. Y, por ejemplo, Nízia Trindade,
que ha sido una cientista muy reconocida, que estuvo a frente de Fiocruz, una institución brasileña que produce y desarrolla vacunas, por ejemplo, como ministra de la Salud, pero también hay otros 18 ministerios que se compartió entre los otros partidos. Es la primera vez que 9 partidos están con gabinetes entre los ministerios y 9 de estos ministerios están con partidos de derecha o centro derecha. Y un señal claro que Lula quiere crear una frente amplia en su gobierno. Es un reto, todavía no tiene la certeza que todos los diputados y senadores de estos partidos de derecha van a votar con Lula, pero Lula está negociando para eso. Y tiene una pregunta mi compañero Ronald. No, sí, siga con el tema, porque yo quiero cerrar con el tema del fútbol. Ok, listo. ¿Cómo es el brasilero ahora? Me refiero a que ya no vimos en una campaña a ese Lula ultrapopulista, ese Lula que arrasaba con las masas, que era un líder histórico. Más bien vemos a un Lula diferente, por Calmadito. lo menos así lo vi, mucho más calmado, mucho más centrado, mucho más aterrizado, sus propuestas un poco más aterrizadas y hablando mucho, como tú dices, de la reconciliación nacional. Sí, es muy diferente este momento, incluso porque Lula está mucho más vieja, ¿no? Tiene 77 años, no tiene más la vigor que tenía cuando era 20 años atrás, cuando asumió por la primera vez. Pero sí, Lula tiene mucho más cuidado. Él ha dicho a personas muy cercanas a él que sabes que ahora no tiene la posibilidad de cometer errores. ¿Por qué? Porque esta elección fue una elección después de que él se quedó 580 días en la cárcel por los problemas de Lava Jato. Claro. La justicia de Brasil canceló todas sus condenas, incluso la ONU reconoció que el exministro Sérgio Moro ha sido parcial, o sea, tiene que volver al cero todos los casos, pero Lula sabe que esta es la única oportunidad que tiene para cambiar de vez su biografía, su historia. Él no quería entrar en la historia, que su último grande momento en la historia fuera el cárcel. Entonces sabes que tiene que hacer un gobierno muy calculado, con mucha calma, porque el momento de fake news de extrema derecha es mucho más grande en Brasil y en el mundo, y porque no tiene el lujo de cometer errores, ¿no? Es el momento para definir cómo o no va a entrar su nombre en la historia. 9 de la mañana con 37 minutos. En la línea se encuentra Enrique Gómez Batista. Él es periodista, coordinador de economía y sobre todo muy conocedor de la política en Brasil, pero no lo puedo dejar ir si no le pregunto por el Rey Pelé. Cuéntanos en detalle cómo fue el majestuoso, imponente sepelio que recibió el Rey Pelé. Sí, fue una cosa muy, muy emblemática. Pelé ha sido uno de los grandes, si no el más grande brasileño de la historia, por todo lo que ha hecho, no solamente en el fútbol, pero también afuera de él. Fue muy emocionante como Santos, la ciudad de Santos, donde creó historia, ¿no? Paró para mirarlo, para despedirse de él. Lula estuvo allá ayer, pero fue mucha emoción. Yo creo que estamos viviendo acá en Brasil un momento de reconocimiento y de revivir los momentos de Pelé. Es increíble cómo era magistral, cómo era mágico en la cancha. Hemos visto, por ejemplo, muchas ciudades, estados cambiando nombres importantes de puertos, aeropuertos, calles para el nombre de Pelé, una homenaje más que importante. Pero la polémica que estamos viviendo hoy sobre eso es que muchos pocos exjugadores brasileños que fueron sido, por ejemplo, campeones en 2002 en Japón, Corea, estuvieron en la despedida de Pelé. Esto es la polémica de hoy en Brasil. ¿Por qué los deportistas no fueron? Muchos porque probablemente no querían cancelar o disminuir sus festivos de fin de año. Esto está siendo muy criticado, como los deportistas de hoy en día o de 2002 no reconocen o no fueran a prestigiar
una figura histórica y mundial como la de Pelé, ¿no? Allá te quería llevar y te pregunto desde acá, que vemos los toros desde lejos, la nueva generación de hinchas del fútbol, ¿realmente le dieron un reconocimiento a Pelé o solamente personas de importancia política o gente muy cercana al rey Pelé en edad? Me refiero a la edad. No, entre los hinchas yo creo que fue totalmente distinto. Las personas están llorando y sufriendo por Pelé. Fue muy bonito. Hemos visto esto. Gente que obviamente, como yo, que tengo 44 años, nunca he visto Pelé jugando en vivo. Solamente veo por la tele, por las imágenes antiguas. Pero sé, y mucha gente como comida o más nuevo, sabe lo que fue Pelé, sabe lo que representa para nosotros, y sí, estas personas sufrieron muy fuerte. Hemos visto, por ejemplo, que mismo entre los equipos de São Paulo, donde está Santos, los equipos que son como competentes de Santos, prestaron homenaje, fueron a la calle. El presidente de la FIFA, Infantino, estaba acá en Santos y ha pedido eso, ha solicitado que todos los partidos del mundo homenajeen a Pelé, poniendo al menos el nombre de un estadio de fútbol con el nombre de Pelé en todos los países del mundo. Eso fue muy bonito. Hemos visto que sí, tal vez más que los atletas, los hinchas y la población sintió el impacto. Las teles están pasando momentos increíbles de la vida de él, historias de su vida. Además de eso, además de un gran futbolista, era una persona muy simple que intentó también tener historias en la arte, e intentó ampliar acceso a la educación en Brasil. Tiene hijos que son activistas sociales, o sea, es una persona única que realmente marcó su espacio no solamente en la historia de Brasil, pero en la historia del mundo, ¿no? Enrique, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por concedernos esta entrevista. Enrique Gómez Batista, periodista y coordinador de Economía Internacional de la Oficina de Brasilia de O Globo, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció.